día de hoy es un día bastante especial, eh, un día en el cual se nos recuerda cómo hemos de vivir como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. No puede estar presente en la escuela dominical, pero lo que el pasaje nos revela y nos muestra son las demandas del Evangelio. Y quisiera en verdad que el Señor este año pueda edificarnos y pueda seguir edificándonos más bien, porque creo que lo ha hecho el año pasado, pero de seguro hay mucho más que moldear y tallar en nuestras vidas para que seamos semejantes a Cristo, para que realmente magnifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y el día de hoy, como muchos de mis hermanos sabrán, comenzamos con las predicaciones nuevamente los días domingos, algo que se había dejado por un largo tiempo, pero gloria sea al Señor. Más palabra para su pueblo, más alimento, así que esperamos en el Señor que el Espíritu Santo pueda edificar a su iglesia. Para comenzar quisiera orar para que sea su palabra y solamente ella la que tenga la autoridad sobre nuestras vidas. Señor Jesús, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, por habernos permitido estar en este lugar nuevamente. Tu gracia y tu misericordia así lo permiten. Así que, Señor, para eso estamos a ti por este amor, esta gracia que nos permite. Sin lugar a dudas, quizás han pasado muchas cosas en poco tiempo de lo que ha comenzado este año, pero aliento podemos hallar en tu palabra, que podemos hallar gracia para hacer las cosas que tú nos demandas hacer. Así que, Señor, aquí estamos, ministra nuestras vidas, edifica a tu iglesia. Para la honra y gloria de tu nombre, amén y amén. Como dije hace un momento, retomamos estas predicaciones los días domingos. Y es un privilegio en el Señor, igual que nuestro hermano Gilbert, ser el que lleve el primer sermón. En este caso, el hermano Gilbert, el primer sermón de la escuela dominical. En mi caso, el primer sermón o predicación de los días domingos. Y el libro que escogí para predicar, para comenzar a predicar, fue la carta de Filemón. Como compartí o se compartió en el grupo de la iglesia, el título de esta serie de sermones en Filemón tiene por título El verdadero perdón. Y quizás usted pudo haber escuchado de esta carta, quizás ha escuchado hablar de ella, o posiblemente incluso no sepa muy poco de lo que esta carta se trata. De hecho, para muchos es una carta, una epístola invisible. Y no sé, pero incluso a mí que estaba estudiando esta carta se me hacía difícil hallarla, porque acostumbro no leer libros grandes o muchos capítulos, pero si usted ve, y de hecho le invito a que busque la carta de Filemón, es una sola página, no es muy larga. Y quizás el hecho de que sea una carta muy corta nos puede hacer pensar de que es muy poco importante o que no tiene mucha relevancia en nuestro tiempo. Pero esta carta, hermano y amigo, trata un tema realmente importante. Y este tema es el perdón. El perdón. Y acostumbramos a hablar en la iglesia acerca del perdón vertical. Hablamos siempre del perdón y de la gracia que Dios nos otorga por medio de Cristo Jesús. Pero esta carta, muy pequeña carta de Filemón, se enfoca en el perdón horizontal. ¿A qué me refiero con el perdón horizontal? Me refiero, hermano y amigo, que esta carta quiere enseñarte a ti y a mí cómo debo perdonar. Cómo debo perdonar. Pero quiero que entienda que el perdón que nos enseña esta pequeña carta no es cualquier tipo de perdón. Es el perdón verdadero. Esto es importante porque quizás hablar del perdón en un mundo caído no sea muy común hablar de eso. De hecho, porque hay muy poco arrepentimiento.
Pero en los círculos cristianos, o en las reuniones cristianas, o en una iglesia local, podemos quizás hablar un poco más del perdón. Y podemos decir, yo he perdonado. Y quizás tú dices, yo he perdonado, porque te ves en la necesidad de proclamar y decir, he perdonado. Porque si recordamos esa oración modelo, dice, Señor, perdóname, porque yo perdono a los que me ofenden. Hablamos, yo he perdonado porque la palabra de Dios me revela y me muestra que yo muestro que estoy perdonado cuando perdono a otros. Pero quisiera con esta serie de predicaciones que intentamos o conozcamos el perdón verdadero, el perdón bíblico. No es el perdón que ha moldeado o ha dado a conocer o ha diseñado el hombre, no, el perdón de Dios. El perdón que yace en el Evangelio. Y quizás tú dirías, ya va, pero me estás hablando de perdón horizontal y ahora me estás hablando de perdón vertical. Pues sí, no puedo hablar de perdón verdadero o del verdadero perdón sin antes hablar de la base del perdón. Y de hecho, este es el título de este corto sermón. La base del perdón. No hablamos de una base, hablamos de una plataforma en la cual se colocan cosas. Por ejemplo, una mesa es una base en la cual usted coloca sus cosas, quizás está cocinando o va a servir el desayuno, el almuerzo, la cena, esa es una base. Ahí usted coloca muchas cosas. Y si no hubiera una base, pues la coloca en el suelo, ¿verdad que sí? Bueno, en esta mañana vamos a hablar de la base del perdón. No podemos hablar del perdón verdadero si primero antes entender de dónde yace, o sea, de dónde sale el perdón verdadero, el verdadero perdón. Y para esto voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Sería la primera división de 4 que vamos a hallar en esta carta de Filemón. Vamos a leer del 1 al 3, sería el pasaje de esta mañana, pero lo he dividido en 2 partes. Primera parte o primera sesión. Vamos a hablar del perdón en contexto. De hecho, ese es el título, perdón en contexto. Vamos a entender el contexto histórico en el cual es escrito esta carta. Y creo que eso es fundamental para entender la carta de Filemón en su totalidad. Segunda división sería el versículo 3, porque la primera es del 1 al 2, el perdón en contexto. La segunda es el versículo 3 y tiene por nombre el perdón, su fundamento. El perdón, su fundamento. Vamos a hablar cuál es el fundamento del perdón. Vamos a leer del 1 al 3. Carta de Filemón, epístola escrita por el apóstol Pablo a Filemón, dice la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, en la iglesia que está en tu casa. Termina Pablo, versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para entender esta carta, debemos entender el momento en el cual fue escrita. Esta carta, como la mayoría de las cartas de apóstol Pablo, tiene un enfoque, tiene un objetivo. Y el objetivo del apóstol Pablo en esta carta es totalmente claro y lo podemos entender cuando entendemos los personajes de esta pequeña historia. Versículo 1, en la salutación de esta carta podemos ver los personajes, o al menos 2 de los personajes de esta pequeña historia. Primer personaje, Pablo. Versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Segundo personaje dice, al amado Filemón. Pablo es el autor, el destinatario es Filemón. Pero a primera vista podemos decir, falta alguien si usted le dio esta carta. Y esa persona la podemos ver en el tercer pasaje donde habla acerca de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era Filemón? El apóstol Pablo, como
quizás ya podemos entender y saber, era el apóstol de Jesucristo. Era prisionero de Jesucristo. Y Pablo lo que dice aquí es que él estaba padeciendo por la causa del Señor. Era un hombre que se entregaba por el bien del pueblo de Dios, por predicar el Evangelio. Ahora Filemón, como dice el versículo 1, Filemón era un colaborador. Pablo dice, Filemón, tú eres nuestro colaborador. Versículo 2 dice, y la iglesia que está en tu casa. Filemón, hermanos, era un creyente, pero no era cualquier creyente, era un creyente acomodado socialmente. Era un creyente que tenía posesiones, tenía dinero, tenía recursos. Y por tener recursos tenía una casa bastante amplia, bastante grande. Por eso Pablo dice, y la iglesia que está en tu casa. Al comienzo de la iglesia no se tenía un local como este, no se pensaba en un local en específico para reunirse porque había mucha persecución. Así que los hogares espaciosos eran usados para reunirse. En la iglesia, el pueblo de Dios. Así que podemos entender entonces, Filemón era un hombre adinerado, tenía dinero, tenía posesiones. Pero este hombre, como vemos en el segundo pasaje de esta carta, era un consolador de corazones. Era un creyente con posesiones y riquezas, pero era un hombre que todo lo que tenía lo usaba para edificar al pueblo de Dios, para consolar al pueblo de Dios. Y algo sucedió. Lo que sucedió en esta historia es que, siendo Filemón un hombre adinerado, tenía la posibilidad de comprar esclavos. Un esclavo era bastante costoso en ese tiempo. Era para la sociedad romana y griega un objeto. Y Filemón tenía en su casa muchos esclavos. Y uno de sus esclavos se le escapó, huyó. Uno de sus esclavos tenía un privilegio que cualquier esclavo no podía tener. Eso era tener el cuidado, la protección de su amo. Eso era el tener ciertas comodidades. Eso era incluso en muchos casos recibir algún tipo de paga, algo que no otros esclavos tenían porque no era de hecho su derecho. Eran esclavos, no merecían esto. Y este hombre, a pesar de tener tantos privilegios, ¿sabe qué hace? Este hombre huye, se escapa. Y este hombre, entendiendo que el haber huido de su amo era igual a la muerte o a un castigo penal por la ley romana, ¿él qué hace? Él huye lo más lejos que puede. Hace recordar mucho a Jonás. Jonás, él también huye, trata de escapar a la presencia de Dios, pero no lo logró. Y dígame, este esclavo tampoco lo logró. Este hombre fue escapar de mi amo y todos los que conocen que yo soy esclavo de Filemón, pero resultó algo, pasó algo. Y este esclavo, ¿sabe qué sucedió con este esclavo en la ciudad más, digamos, más lejana y bastante poblada, la ciudad de Roma? ¿Sabe qué sucedió en esta ciudad? Este esclavo conoce al apóstol Pablo. Estaba huyendo y Dios lo encontró. ¿Por qué? Porque el texto, el pasaje no nos dice, pero Filemón escuchó, Onésimo escuchó el mensaje del Evangelio de los labios del apóstol Pablo. ¿Y qué sucedió? Lo más seguro es que con la predicación del Evangelio, este hombre que antes, como dice Pablo, no era útil, ahora es útil. ¿Pero por qué? Porque conoció el Evangelio. ¿Se imaginan? Pablo se encariña con Onésimo, lo tiene y lo ama como un hijo. Y de repente Onésimo le dice, Pablo, yo soy esclavo. Pablo, yo soy un prófugo de la justicia. ¿Sabe qué hace Pablo? Pablo, para acomodar este problema bastante serio, que era que un cristiano había cometido un delito en su vida pasada, él trata de mediar y ayudar en esta situación. ¿Qué es el apóstol Pablo? Pablo escribe una carta al amo de Onésimo. Escribe una carta a Filemón.
Así que ya entendemos, ¿no?, el contexto, la situación. Y esto lo vemos en el versículo 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, se da cuenta el cariño y el aprecio que Pablo tenía con Filemón, colaborador nuestro, nos hace ver que había una relación de Filemón con Pablo y de Pablo con Filemón, se conocían. Y dice, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Luego dice al final, y la iglesia que está en tu casa. Es impresionante como una carta tan personal, quizás una de las más personales del Nuevo Testamento, porque esto es un tema muy delicado. En la salutación, Pablo haga referencia no solamente a ti, Filemón, sino también a la amada hermana Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en tu casa. Pablo, a pesar de que era una carta personal, quería que se leyera en la iglesia local, que todos escucharan la petición del apóstol Pablo a Filemón de que perdonara al esclavo Onésimo, que ahora era más que un esclavo. Pablo, lo que vemos en la salutación, incluso en el saludo, es la intención de persuadir, de preparar el terreno para pedirle a Filemón que perdone verdaderamente a Onésimo. Se cree que esta amada hermana Apia, era esposa de Filemón y que Arquipo era su hijo. Y Arquipo, debido a que Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, estaba con Pablo en Roma, era el que estaba a cargo de esta iglesia. Y Pablo dice, ya va, hay un problema, Onésimo es esclavo de Filemón, ¿qué voy a hacer? Epafras, pastor de esta iglesia, está conmigo, él va a llevar la carta. Recuerdan, Pablo estaba preso. Y lo que podemos entender por todo esto, este espectro tan amplio en el versículo 2, pueden ser una de dos cosas, incluso las dos. Primero, la intención del apóstol Pablo al nombrar la esposa de Filemón, su hijo y a la iglesia, era que estas personas ayudaran a Filemón a tomar la decisión más correcta, que era perdonar a Onésimo. Pero también nos hace pensar de que lo más seguro es que siendo Onésimo un esclavo de hogar, y la iglesia se congregaba en el hogar de Filemón, era que este esclavo Onésimo quizás había perjudicado, además de Filemón, a otros hermanos de la iglesia local. Así que esa vida no útil de Onésimo de seguro había perjudicado a algunos hermanos de la iglesia, además de Filemón. Así que esto nos hace pensar de que era necesario que la iglesia, que los hermanos en su mayoría tuvieran un corazón perdonador para con Onésimo. Pablo está preparando todo el camino a su amigo Onésimo para que sea recibido en la iglesia de Colosas. Pero a este punto todavía no hemos hablado de la base del perdón. Versículo 3, segunda división, versículo 3, el perdón, su fundamento. Vamos a hablar del fundamento del perdón y con esto estaría terminando este sermón. Pablo termina de una forma muy conocida. Termina diciendo, gracia y paz a vosotros. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted busca otra carta o otra epístola, se dará cuenta de que siempre termina de esta manera. Pero mientras meditaba en el pasaje y estudiaba la carta, me di cuenta de que este saludo tiene una función específica y especial para con el problema que había entre Filemón y Onésimo. Pablo, en el versículo 3, le dice a Filemón, le muestra por qué debe perdonar a Onésimo. ¿Por qué debe perdonar a Onésimo? A este esclavo fugitivo que merece según la ley la muerte o merece un castigo severo. ¿Por qué debo hacerlo, Pablo? Pablo le dice, porque Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro Señor. Quizás dice un saludo más, paso por alto esto, pero ¿cuál es la función de estas palabras en el contexto histórico?
Cuando leemos los siguientes pasajes, y lo veremos con más claridad cuando en ellos se predique, Pablo lo que quiere decirle a Filemón es que Onésimo ya no es cualquier esclavo. Onésimo ahora es su hermano. Y por eso Pablo usa una palabra que podemos darnos cuenta que es plural, y es que él se incluye y todos los que escuchan las palabras del apóstol Pablo, porque dice nuestro. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Señor. Se da cuenta, habla de una comunidad, habla de personas cuyo Dios es el mismo, cuyo Padre es el mismo y cuyo Señor es el mismo. Hay otros pasajes que nos hablan con mucha más claridad de esta verdad tan importante. Por ejemplo, la carta de Efesios se enfoca en esto, en el hecho de que ya no somos personas aisladas una de otras, no, somos uno en el Señor, somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de su iglesia. La base del perdón, del verdadero perdón, no es otro que el Evangelio mismo. Pablo desde el saludo apela directamente a lo que la gracia del Señor había logrado para con él. Y así a su vez podemos ver entonces la reflexión teológica. Podemos ver cómo el Evangelio funciona en esta carta. Y es que si el Evangelio es la base del perdón, de donde fluye el perdón, entonces nosotros como cristianos, como personas que hemos recibido la gracia de Dios, nos hemos obligados también a perdonar a aquellos que nos ofenden. Pablo en la carta de Gálatas 3:28, ¿sabe qué él dice? Ya no es judío, ya no es griego, ya no es esclavo, ya no es libre, todos somos uno en el Señor. Y Pablo, la intención del apóstol Pablo, es recordarle a Filemón esta verdad. La verdad de que todos hemos sido salvados por el mismo Señor, hemos recibido el mismo perdón, hemos recibido ese mismo Espíritu Santo, hemos recibido el mismo bautizo y por lo tanto, ¿cómo yo he de rechazar? ¿Cómo yo he de atacar a aquella persona cuyo miembro es uno conmigo? Hermano, amigo, ¿usted agarraría un martillo y se daría un martillazo en el dedo? Yo creo que usted no haría esto. Pero quizá otra persona dirá, yo sí le daría un martillazo a otra persona. ¿Por qué? Porque si le pego a él, a mí no me va a doler. Entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces yo no perdono verdaderamente a alguien? ¿Quién es una persona aislada de mí? No, es parte, es uno conmigo. ¿Uno puede entender esto? ¿Puede entender esta verdad? Quizás muchos de nosotros a veces estimamos en gran manera a nuestros familiares. Decimos, este es mi hijo, este es mi tío, lo amo, lo quiero y está bien. Ame su familia, predíquele el evangelio. Pero déjeme decirle que si usted estima y valora más a su familia filial, esa familia por sangre, y la iglesia luego la coloca en segundo plano, ese es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque antes que su familia filial, quizás muchos no puedan entender eso o lo entiendan de forma no correcta, pero quisiera de verdad en el Señor que entiendan que la sangre que nos une, que lo hace usted, hermana, que lo hace usted, hermano, familia mía, no es cualquier sangre. Es la sangre del Cordero, es la sangre del Hijo de Dios, la que nos hace familia, lo que nos hace un solo cuerpo. Y si usted es ciudadano del reino de Dios, entonces entenderá de que no hay nada más importante que el reino de Dios, que el rey del reino y los ciudadanos de ese reino. Quizás a veces muchos, no es que tú eres muy aislado de la familia, quizás muchos se lamentan y dicen que no paso mucho tiempo con mi familia. Sí, busca pasar tiempo con tu familia, pero tiempo de calidad. Predícales el evangelio, para que ellos entiendan lo que realmente es una familia. Y Pablo recuerda a Filemón esta verdad, diciéndole,
Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro Señor. Pablo le hace ver a Filemón que hay algo que a todos ellos los une. Y eso es la gracia de Dios, es el Evangelio, es el perdón que Dios ha dado y que ahora te constituye, como dice el Evangelio de Juan, hijo de Dios. Entonces, en verdad, es importante recordar, antes de forma hipócrita, perdonar a tu hermano, incluso antes de negarte a perdonarlo, o incluso antes de no buscar cómo mediar entre tu persona, que es el ofendido, con el ofensor, que sería tu hermano. Antes de hacer esto, recuerda que Él es uno contigo, que Él es tu familia, que han sido salvados y rescatados por el mismo Señor. Y esta verdad trae resoluciones, sí o sí, a nuestras vidas. Y quisiera terminar este sermón dándolas. La primera resolución, para aquellos que copian, y más que una resolución, creo que es una declaración. Y esta declaración es: la base del verdadero perdón es el Evangelio. Es el Evangelio. Aunque hablamos en esta carta de perdón horizontal, del perdón que tú debes mostrar para con tus hermanos, no podemos hablar de este perdón sin primeramente hablar del perdón que hemos recibido de lo alto, sin hablar de la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Segunda resolución: hermano y hermana, debemos entender que la gracia y el perdón que recibimos de parte de Dios son los que nos demandan perdonar verdaderamente. Debemos entender que la gracia y el perdón que recibimos de Dios es la que nos demanda perdonar verdaderamente, genuinamente. En esta carta, este apenas el primer sermón, vamos a entender cómo luce o cómo es ese perdón verdadero. O sea, cómo conocemos y entendemos si es perdonado verdaderamente. Ya sé, ¿no?, que el perdón nace y yace en el perdón de Dios, en el Evangelio. Esa es la base del perdón, de que somos uno con Cristo. Pero luego veremos cómo luce este perdón verdadero. Pero es importante comenzar con la base. Última resolución, y esto es para nuestros amigos que nos acompañan esta mañana. Amigo, para perdonar debe ser perdonado. Cuando vayamos a los siguientes pasajes, vas a ver lo que el perdón verdadero te exige a ti. Y lo que exige es un sacrificio. Y déjeme decirle que usted no estará dispuesto a sacrificarse por otra persona, al menos que usted haya experimentado y haya gozado y que haya gustado la gracia que Dios da. Yo recuerdo una conversación que tuve con una joven hace un tiempo en una tienda de electrónica. Ella me decía: pero ¿cómo hago? Es que me cae mal, la odio, me han causado mucho daño. Y yo lo que quise predicarle fue el Evangelio, otra vez el Evangelio. ¿Y sabe cómo terminó la conversación? ¿Cómo comenzó? Es que no puedo, es que tengo que hacer algo. ¿Puede entender esto? Le hablo del Evangelio, de la gracia que Dios da y que así como Cristo me perdonó a mí, también debo perdonar a otro, pero ella no puede hacer esto. Simplemente no puede dar algo que no tiene. No puede saber, no entiende qué es perdonar. ¿Por qué? Porque no ha sido perdonado. Así que, hermano y amigo, debes gustar, debes sentir, de manera experimental, de manera personal, la gracia de Dios. Y verás que cuando recibes gracia, podrás dar gracia a otros. Así que, hermanos, en conclusión,
Espero en el Señor que la palabra de Dios, su evangelio, nos recuerde cómo debemos vivir. Nos recuerde que debemos perdonar genuina y verdaderamente. No simplemente decir, no, sí, te perdono, está bien, ya, lo olvidé. Y cuando pasa algo similar, tú dices, ¿recuerdas lo que me hiciste hace unos años? La gente va a decir, ¿qué? ¿Tú ya te acuerdas lo que yo te hice? Impresionante. Y tú dijiste, no, es que yo la perdoné. Yo te perdono. No, no. El perdón no es lanzar la basura debajo de una alfombra y cuando necesite sacarla, se la lanzo a la persona. No, eso no es perdón. Tampoco perdón es eh, decir, bueno, te perdono, no hay problema, pero te quiero lejos de mí. No te quiero ni ver. Eso tampoco es perdón. Así que en verdad, espero que podamos tener un punto de partida hacia el perdón verdadero y esta es la base. Recuerda que el Evangelio tiene que ver con el perdón y que Él te va a enseñar a perdonar realmente a las personas que te ofenden. Y para culminar, aquel que no perdona verdaderamente será esclavo de su propia amargura, de su propio dolor, tanto aquel que ha ofendido como aquel que no ha perdonado, aquel que le ofendió. Así que sea la gracia de Dios y que nos enseñe, ¿no?, cómo lidiar y cómo convivir y cómo vivir con mis hermanos en Cristo. Y que sea el Evangelio el que nos enseñe y nos muestre el camino hacia el verdadero perdón.